Bueno, pues vamos a comenzar y realmente, bueno, antes de comenzar, a veces cuando vienen y dicen, bueno, vamos a pasar el tiempo del estudio, todo, y uno empieza a acomodarse, ¿no? A ponerse calentito porque ahí viene el bueno y empiezan los cabezazos después. Pero vamos a hacer una cosa, saludar al que está al lado tuyo, decirle hola, ¿cómo estás? Así te relajas, te despiertas. También Paco voy a ir saludando a su amigo invisible. Salúdalo, acomódate, ponte cómodo. Muy bien, así te estiras un poquito, no te duermas. Somos poquito hoy, así que eso es más fácil. Muy bien, vamos a comenzar. Ayer tuvieron la reunión de jóvenes, acá los chicos preparándose para toda la gala. Si ven, están todavía todo lo que adornaron y prepararon. Realmente cuando llegué ayer, hace como 2 domingos atrás, predicó Héctor, ¿no? Y cuando él comenzó la predicación, empezó y creo que dijo algo sobre vamos a trasladarnos al pasado, ¿no? A dejar todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, la comida, todo lo que hay, preocupación, y dijo vamos a viajar en el tiempo, ¿no? Realmente ayer estaba en la reunión de jóvenes y me pasó eso, ¿no? Viajé a través del tiempo. Dios me dio la oportunidad de trabajar con jóvenes en Argentina y acá también, acá en México, en la Iglesia del Rey de Reyes y también allá en la Nueva Aurora, trabajando con jóvenes. Y cuando empiezas a preparar un programa, y creo que el gozo no es tanto el ver cómo está adornado, el gozo no es tanto quizá el hecho de ver gente nueva, está bien, creo que el gozo más grande es cuando ves personas participando, siendo parte, ¿no? Verlos los chicos ahí trabajando y esforzándose por crecer, y aún con su miedo y con todo lo que estaba, lo hicieron. Y lo hicieron perfecto. Y es bonito verlos crecer, porque yo me acuerdo que una de las partes de la filosofía del Club Bíblico tenía que ver con eso. La iglesia tiene que ser un lugar de oportunidades para el servicio. Y ayer veía eso, una iglesia con oportunidad de servicio. Y verlos a ellos llevando el programa, animando a los jóvenes, llevando los juegos, los cantos. Eso es una iglesia dando oportunidad para desarrollarse en la vida cristiana. Y creo que él tiene que ver mucho con lo que Pablo trata en esta carta, ¿no? ¿Por qué? Yo en esta mañana, antes de dar el tema, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y que a través de esta carta nosotros también podamos despertar en nosotros, ¿no? Ese deseo que Pablo tenía. Uno ve la vida de Pablo y uno ve una persona entregada completamente a la obra de Dios, entregada y deja todo por servir a Dios, aún más allá de todo lo que él vive, cárceles, prisiones, persecuciones. Entonces vas a ver una persona entregada. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a dejar este tiempo, esta mañana, en las manos de Dios y vamos a pedirle a Él que Él nos hable, ¿no? Que Él nos hable y que nosotros podamos en nuestros corazones despertar hacia su obra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias por esta mañana, te agradecemos porque eres bueno con nosotros, Señor Dios. Te damos tantas gracias porque hoy tenemos esa libertad, Señor, de poder estar en este lugar y poder abrir tu palabra, Señor, leerla, estudiarla, Señor, y también darnos de alguna forma las herramientas necesarias para nosotros vivir el día a día, Dios. Te damos tantas gracias porque tú siempre, Señor Dios, nos traes hacia ti, Señor, a través de ella. Y queremos pedir tu guía, tu dirección, que a través de tu Espíritu Santo, tú en esta mañana hables a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor, y que podamos salir edificados, desafiados, Señor, a través de ella, Señor Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Despiertos? Muy bien. Muy bien, eso es bueno, eso es bueno. Entonces el tema de hoy yo lo veía, el pasaje que me toca, es el capítulo 2, versículo 1 al 7. Es un pasaje muy bonito, muy bonito. Y el tema tiene que ver con esforzarse en la gracia. Y esto creo que lo vi anoche, ¿no? Anoche estaba en la reunión de jóvenes y ver jóvenes que se esforzaron para preparar un programa y ver que todo eso fue para la gloria de Dios. Personas escuchando el Evangelio, manifestando, tomar decisión. Y eso que sea para la gloria de Dios, ¿no? Pero este tema tiene que ver con esforzarse en la gracia. A mí siempre me gusta, cuando estudio, es volver hacia atrás, ¿no? Porque necesito de alguna forma retroceder, ver y luego continuar.
necesito de alguna forma, vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero ahí lo van a dejar. Nosotros, esta carta, si nosotros nos ponemos a pensar, primera de Timoteo y segunda de Timoteo son cartas diferentes. ¿Por qué? Primera de Timoteo iba a ser escrita de una manera, pero cuando empiezas a estudiar la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, te vas a dar cuenta que es una carta un poco más personal y más profunda. Ahora, cuando uno escribe una carta, nosotros les ponemos un tono a la carta, ¿no? El tono militar, le pones un tono. Pablo siempre en esta carta vas a darte cuenta que es un tono militar en el que él escribe, pero no solamente es un tono militar, sino que es una carta muy personal dirigida directamente a Timoteo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si te pones a estudiar te vas a dar cuenta que también la situación de Pablo cambia en esta carta. Es totalmente diferente haciendo un contraste con primera Timoteo. ¿Por qué? La primera carta Pablo estaba ¿en dónde? Despierten, a ver, ¿dónde estaba? ¿Estaba? No, ¿dónde estaba? ¿De dónde escribe Pablo? Desde la prisión. Pero ¿se acuerdan la circunstancia en la que Pablo estaba? Pablo estaba en prisión, pero Pablo estaba en una casa. Él tenía un guardia, él podía recibir visita, la gente entraba, salía, él le traían gente, predicaba el evangelio, luego es liberado. Pero la situación en la segunda Timoteo va a cambiar. ¿Por qué? Vuelve nuevamente a estar preso. Y Pablo vuelve a escribir una carta desde la prisión, pero ahora las circunstancias cambian, porque ya no está en una casa. Ahora ¿dónde está? En una prisión. Y saben que nosotros, si nos ponemos a estudiar un poquito, te vas a dar cuenta que por causa de la tradición romana, de alguna forma el fin de Pablo no era el mismo. Pablo, estando en 1 Timoteo, iba a ser, de alguna forma tenía una esperanza de salir, ser liberado, pero en la segunda carta a Timoteo no. La tradición lo iba a llevar de alguna forma ¿a qué? A la muerte. ¿Qué es lo que pasó más adelante? No se sabe tampoco el tiempo de una carta a la otra, pero sí se sabe que Pablo fue liberado, él siguió su ministerio, luego fue encarcelado, pero en estas circunstancias diferentes. Ahora, Pablo, ¿se acuerdan cuando uno estudia la vida de Pablo, te das cuenta de una cosa? Primero, Pablo era judío. ¿Se acuerdan lo que decía? Era un celoso de la ley, era casi un fariseo, era prácticamente un sacerdote, celoso de la ley, pero también era ciudadano, ¿qué? Conocedor de la ley romana. Entonces, él sabía que estando preso, sabía cuál era su fin. Y si uno se va, vamos a adelantarlo un poquito quizá, y este podría ser un versículo clave de toda la carta, de la segunda carta de Timoteo, porque Pablo escribe de alguna forma esta carta personal. Pero si te vas al capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía y entendía y tenía bien en claro que él estaba preparado ya ¿para qué? Para el sacrificio. Pablo iba a decir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, empieza con toda su historia. Este pasaje es un pasaje clave. Pablo le escribe a Timoteo una carta personal, sabiendo que el fin de su ministerio había llegado. Sabía que el fin de su ministerio ya había culminado. Él había peleado la batalla, él había corrido la carrera. Él puede ver muchos ejemplos, pero también puede ver esto. Pablo le pide a Timoteo de alguna forma que venga a Roma. Si uno se va también al final de ahí del capítulo 4, versículo 9, dice... procura venir pronto a verme. Era el deseo de Pablo, ven Timoteo a verme. No solamente ese, versículo 13 trae también las cosas que le pedía a Timoteo. Ahora, cuando uno piensa en esto, y quizá te vas al trasfondo de la carta, ¿no? Pablo le pide a Timoteo que venga. Ahora, era peligroso. Pablo estaba en prisión. Pablo estaba en prisión en Roma. Si Timoteo venía, corría riesgo. Ahora, corría riesgo, ¿qué cosa? Que él también termine en prisión. Pero Pablo anhelaba verlo a Timoteo. Ahora, cuando uno ve esta parte, lo lleva a pensar quizá el trasfondo, ¿no? ¿Te acuerdas ahí en capítulo 1 lo que hablaba Facu la semana pasada? El versículo 15. Ya sabes esto, que
que me habían abandonado. Dice que me abandonaron todos los que están en Asia. Ahora, Pablo, cuando uno se pone a estudiar esta parte, el hecho de que Pablo había sido abandonado tenía que ver con esta situación en la que él se encontraba. ¿Se acuerdan que en la primera carta Pablo estaba en una situación, en una casa, podía la gente entrar y salir, pero toda esta situación de persecución que Pablo estaba viviendo, de alguna forma lo lleva a mucha gente a dudar, a ver a Pablo de prisión en prisión, de prueba en prueba, y muchos decirse, no, pues este está tratado como un malhechor. ¿Por qué será? Está en pecado. ¿No le suena familiar eso? Está en pecado, ¿no? Tiene tantas pruebas. Pablo había sido perseguido, encarcelado. Ahora muchos lo habían abandonado. Pero Pablo continúa haciendo su obra. Cuando uno estudia esta carta, la segunda carta, y esto lo quiero hacer para que uno tenga un panorama completo de toda la carta y podamos nosotros de alguna forma, creo que cuando uno tiene el panorama completo puede ver de una forma más clara. Entonces cuando uno ve esta carta se divide en dos secciones, y la primera sección tiene que ver con, yo le decía que es una carta personal, pero esta carta es personal, pero también hace un llamado, hace que Timoteo acepte de alguna forma el llamado al liderazgo. ¿Por qué? Que Timoteo acepte el llamado al liderazgo, porque si tú te pones a estudiar y te pones a hacer una biografía quizá de la vida de Timoteo, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que Pablo escribía tenían que ver con darle ánimo a Timoteo. ¿Se acuerdan? Ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Y empieza Pablo a darle aliento de alguna forma a Timoteo. Cuando uno se va al capítulo 1, de acá de 2 Timoteo, versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Es lo que le va a decir, aviva el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo que avive? Porque probablemente estaba apagado. Pero fíjate más adelante también dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder. Estas son las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Más adelante, versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences del Señor. Y empiezas a buscar pasajes de que Pablo le escribe a Timoteo directamente animándole. Ahora, Pablo le va a decir, en primer lugar, la primera sección tiene que ver con esto: acepta el llamado del liderazgo que Dios te dio, ya que muchas veces tendía a desanimarse. Y por eso Pablo va a decirle que nadie tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Y empieza Pablo a decirle todo esto. Ahora, eso es en primer lugar. En segundo lugar, la segunda sección tiene que ver con la exhortación a que vaya y confronte de alguna forma a quienes, a los falsos maestros. ¿Se acuerdan lo que veíamos anteriormente en la primera carta? La falsa doctrina, aún el judaísmo que se estaba metiendo, estaban tratando de venir y meter enseñanza de la antigüedad a la iglesia y decir que todo está bien, que eso teníamos que cumplirlo. Pero Pablo era alguien que era celoso del evangelio. Ahora, Pablo iba a exhortar de alguna forma a Timoteo a que tome cartas en el asunto y que vaya y que confronte a estos falsos maestros y de alguna forma también muestre cuál era la forma correcta, ¿no? Entonces, uno tiene un panorama, el último capítulo es una conclusión de Pablo y ahí tenemos un panorama completo, ¿no? 2 secciones, una conclusión, y es lo que Pablo está tocando. Muchos de los que estaban ahora con Pablo se habían alejado por toda esta situación, ¿no? El encarcelamiento, estar en prisión. Muchos de ellos sabían que Pablo de alguna forma iba a ser ejecutado, que él iba a terminar en muerte en esta prisión. Entonces muchos no habían sido de alguna forma desertores con Pablo por causa de la doctrina, sino más bien habían sido desertores porque decían es un presidiario, no es alguien que está constantemente con problemas, entonces está mal, entonces decidieron alejarse. Ahora, cuando uno se pone a ver esto, realmente ves a Pablo, una persona que fue perseguida, que fue golpeada, apedreada, encarcelada, y uno va viendo la historia de los creyentes y te vas dando cuenta cómo hoy el cristianismo se va haciendo un cristianismo light, y aquel que va padeciendo, de alguna forma quizá uno viene y piensa y dice, quizá está en pecado, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Nos olvidamos de una realidad. ¿Te acuerdas Santiago? Santiago escribe a las 12 tribus que están en dispersión y empieza el capítulo 1 y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, todas las aflicciones que vienen y todo lo que viene con un propósito. Pablo estaba viviendo todas estas aflicciones con un propósito. Cada una de las aflicciones que él vivía se fundaba una iglesia. Cada una de las cosas, circunstancias en las que él estaba, establecía una iglesia. Ahora, mucho de la gente que estaba lo hacía a un lado por todo esto, ¿no? Quiero que vamos a ir al capítulo 2 y vamos a comenzar con esto. Vamos a empezar con capítulo 2, versículo 1, dice así, comienza. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otro. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Versículo 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, cuando uno lee este pasaje, realmente uno se le pone la piel chinita, ¿no? Fíjate que comienza el versículo 1 y dice: tú pues, hijo mío. Tú pues, empieza con esta parte, y cuando te vas a segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice también a Timoteo, amado hijo. Te vas a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo comienza esa carta y se acuerdan que al principio le decía que esta carta era una carta personal, dirigida específicamente para Timoteo. Ahora, yo pienso mucho en esta carta porque cuando te toca irte, ¿no? Te toca irte lejos y tienes a alguien muy querido, vienen las recomendaciones, ¿no? Vienen todas las recomendaciones de lo que vas a hacer, lo que no tienes que hacer y todo esto, ¿no? Pero Pablo comienza el versículo 1 diciendo: tú pues, hijo mío, entendiendo esto y dejándolo en claro. Pablo iba a decir verdadero hijo en la fe, ya que Pablo había sido quien le había predicado a Timoteo, quien había gastado tiempo, quien había tomado a Timoteo y lo había llevado en un viaje. ¿Para qué? Para comenzar quizá un discipulado intensivo. Un discipulado intensivo en la vida de Timoteo. Cuando vas al capítulo 1 de primera de Timoteo y te vas más adelante, versículo 3 dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a alguno que no enseñe diferente doctrina? Lo que pasaba acá, que tú pues, hijo mío, eres un hijo, no solamente porque te prediqué el evangelio, sino porque también transmite lo mismo que yo. Lo que estaba diciendo Pablo: tengo a un hijo que no solamente es mi hijo espiritual, sino es alguien de la misma esencia. Pablo sabía que si él se iba y quedaba a Timoteo, lo que él iba a transmitir iba a ser lo mismo. Tenía la misma visión, el mismo deseo, el mismo sueño. Eso era lo que Pablo tenía cuando veía a Timoteo. Veía un verdadero hijo en la fe. Un verdadero hijo en la fe. Mira, hago un paréntesis, ¿no? Y quizá esto es un desafío para nosotros, y quizás si hoy tendrías que pararte y decir, tengo un hijo en la fe, ¿no? Y que sé que si yo me voy, él queda aquí. Nosotros teníamos una filosofía allá en Argentina. Dios me dio la oportunidad de vivir por 3 años y medio más o menos en la iglesia, allá en Tucumán, y éramos 3 chavos y teníamos una ley, ¿no? Si nosotros salíamos de la iglesia, de ese lugar, de ese ministerio, era porque nos íbamos a estudiar instituto bíblico, porque nos casábamos o porque estábamos en pecado. Nada más nos podíamos mover de ahí. Pero nosotros de alguna forma sabíamos y teníamos un lema: el día que nosotros nos vayamos, alguien tiene que sustituir mi lugar. Tiene que quedar, y ese hueco que queda no se tiene que notar, porque el que se queda va a suplir lo que yo haga. Pablo tenía a alguien así, y esa persona, ¿saben quién era? Timoteo. También estaba Tito, pero Timoteo. Ahora fíjate, Pablo sabía esta parte.
Pablo no solamente eso, comienza el capítulo 2 y dice así: tú pues, hijo mío, y va a decirle una palabra clave: esfuérzate, esfuérzate. Cuando uno empieza a comparar esta palabra en el original, esforzarse, la palabra en el original es endúnamo, que tiene que ver con el hecho de apoderar, dar fuerza, fortalecer, sacar fuerza. Pero cuando tú empiezas a estudiar esta palabra, te lleva también a Josué. ¿Se acuerdan cuando Moisés deja el mando a Josué y le dice, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Esta expresión es la misma. Es la misma. Acá Pablo va a decirle, y estás hablando de que Moisés estaba dejando ya su ministerio, estaba dejando lo que Dios iba a hacer de alguna forma ya, iba a morir de alguna forma ya, y ahora le tocaba ¿a quién? Pasar el mando. Y el mando iba a ser pasado ¿a quién? A Josué. Acá iba a ser igual. Pablo ya estaba pronto a su partida. Y entonces Pablo va a decirle a Josué, a Timoteo, esfuérzate. Esfuérzate. Pero cuando uno dice, bueno, toma fuerza, ¿no? Y quizá uno viene y vea, uno ahí medio cansado y dice, esfuérzate, hermano, esfuérzate. Pero ¿de dónde saco fuerza? Ahora, es interesante que Pablo sigue escribiendo y dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo le va a decir, no saques fuerza de ti mismo, sino esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De la gracia de Cristo. Ahora, si nosotros tratamos de esforzarnos y lograr hacer las cosas por nosotros mismos, jamás la vamos a poder hacer. Jamás vamos a poder hacer nada si no es por Cristo. Esfuérzate en la gracia. Por eso en el capítulo 1 va a decirle también en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, por eso Pablo le va a decir, no te avergüences del evangelio. Por eso le va a decir, y en el capítulo 2 le va a decir, esfuérzate en la gracia, esfuérzate. Uno empieza a estudiar la vida de Timoteo. Como todo joven, una vez agarré un libro de una biografía, hablando en cuanto a la juventud, y decía, el joven tiene todo el potencial, ¿no? El joven te puede mover todo. El joven puede hacer y deshacer todo lo que quiera porque tiene la energía y la potencia. Pero el joven se desanima, pero el joven también es imprudente. El joven, a verse en su emoción, hace cosas y quizás son incorrectas. Pero por eso Pablo va a encaminarlo y va a decir, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, pero con un esfuerzo encaminado, esfuérzate en la gracia. Ahora, continuamos, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído. Cuando uno se pone a ver esta expresión, lo que has oído tiene que ver con todo lo que caminó con Pablo. Porque acuérdate que Pablo toma a Timoteo, no solamente le predica el evangelio, sino se lo lleva con él a un discipulado intensivo, viendo el celo de Pablo para con la palabra, y no solamente para con la palabra, el celo para con el evangelio. El hecho de ir ciudad tras ciudad fundando iglesia y ver el celo que Pablo tenía para con eso, Pablo decía, lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí, esto es, vuélcate. Fíjate, dice así, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ahora, cuando uno ve esta palabra fieles, tiene que ver con esa idea digno de confianza. Dice idóneo, completo, digno, suficiente. Hombres así necesita la obra de Dios, pero también necesita hombres que capaciten a otros hombres. Necesitamos personas que capaciten hombres, ¿para qué? Para una sola cosa, fundar nuevas iglesias. Pablo quería de alguna forma transportar el mando ahora a Timoteo y decirle, toma, tú vas a seguir con todo el legado, pero necesito que busques hombres fieles, idóneos, que sean temerosos de Dios, que tengan el mismo sentir, la misma esencia, ¿para qué? Para comenzar nuevas iglesias. Ahora, esto tiene que ver con reproducirse. Uno va viendo la vida de Pablo, reproduciéndose en la vida de Timoteo, reproduciéndose no solamente en Timoteo, en Tito, personas que amaron la obra y vieron de alguna forma lo que Pablo veía, la necesidad de que se establezcan más iglesias y más iglesias.
Y Pablo va a continuar, el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades. Algo que Pablo conocía, algo que Pablo sabía porque lo había vivido. El hecho de haber estado quizá en una prisión donde estaba en una casa tranquilo, era algo bueno, pero ¿te acuerdas cuando lo sacaron y lo apedrearon? Cuando lo tuvieron que sacar colgando por un muro, cuando estuvo en prisión y cuando fue de alguna forma muerto. Pablo sabía lo que hablaba. Y le va a decir a Timoteo, ¿sabes qué? En esta estafeta que yo te voy a pasar, vas a tener que sufrir penalidades. No es que te paso la estafeta y ya tienes todo y todo te trae. No, vas a sufrir penalidades. Sufre penalidades, va a decir. Y como le decía recién, algo que Pablo sabe muy bien, el hecho del sufrimiento, el pasar cárcel, de prisión, esfuérzate. Por eso le va a decir Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque te vas a esforzar, pero van a venir muchas cosas. Se van a venir muchas cosas. Van a venir sufrimientos, padecimientos. Y así nos pasa a nosotros también. Cuando uno recibe a Cristo, parece que todas las cosas van a ser bonitas. Pero primero empieza la lucha en tu casa, luego tus amigos, luego en tu trabajo, las persecuciones. Quizá no la misma que viven ellos, pero tu circunstancia comienza a cambiar. Por eso yo quiero, viendo todo esto, Pablo de alguna forma anima y le dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate, pero ¿cómo me esfuerzo? Y por eso quiero que juntos veamos en esta mañana 3 comparaciones que Pablo hace a Timoteo. De alguna forma le deja estas comparaciones para que él continúe. ¿Para que él continúe con qué? Que continúe esforzándose en la gracia del Señor Jesucristo. Que continúe adelante, porque él iba a pasar la estafeta y le iba a decir, ahora quiero dejarte estas comparaciones que voy a hacer. Y va a utilizar estas tres comparaciones para de alguna forma decirle, esfuérzate, así como estas comparaciones que te estoy dando, esfuérzate. Y comienza el versículo 3 y dice, el versículo 3 dice así, tú pues sufre penalidades como buen, ¿qué dice? Soldado de Jesucristo. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En primer lugar, la primera comparación que él hace es con un soldado. Y esta palabra soldado tiene que ver con un guerrero. ¿Guerrero de qué? ¿Un guerrero de qué? Uno se va a Efesios y Efesios Pablo escribe diciendo el capítulo 6, versículo del 10 al 20, habla de la armadura. Pero si estamos hablando de una comparación de un soldado y luego estamos hablando de ponernos una armadura, es porque hay una batalla que estamos luchando. Y vas a darte cuenta que Pablo le hablaba de esa batalla que tenemos cada día con el mundo, con la carne y con Satanás. ¿Qué es lo que cada día nosotros luchamos y lo que Timoteo luchaba? ¿O piensas que su desánimo viene porque sí? El desánimo venía por causa de la lucha que vivía día a día. Quizá el desánimo venía por su propio orgullo, quizá el desánimo venía por el menospreciarse y no darle lugar a la gracia de Dios en su vida. Pero fíjate, acá va a comenzar con esto, el soldado. Y cuando uno piensa en un soldado, el soldado es alguien disciplinado, un soldado es alguien que abandona para recibir órdenes. Ahora, cuando pienso en esto, yo no fui militar, en esto no. Pero sí recuerdo cuando era chico íbamos a los grupos scout. Cada sábado teníamos grupos scout de 2 de la tarde hasta 6 de la tarde y ahí nos enseñaban a cómo hacer supervivencia, ¿no? Hacer amarrar nudos, preparar tiendas, hacer supervivencia. Salíamos, nuestra prueba era salir a veces los fines de semana, nos íbamos un viernes, llevábamos nuestras tiendas de campaña, íbamos en medio de la montaña, poníamos tienda y pasábamos sábado y domingo y volvíamos a casa. La prueba final era el campamento íbamos por 10 días a campamento, iban más de como 500 jóvenes. Una de las noches dijeron, bueno, esta va a ser su prueba, nosotros nos dividían como eran no eran manada, eran tropas, como tropas o algo así. Entonces nos dividían como tropas de 12 y cada tropa tenía su tarea, ¿no? Y una de las tareas era armar tu tienda de campaña porque en la noche ibas a pasar afuera la noche ahí con tu tropa y todo eso. Eran alrededor de unas 20 tiendas. Entonces comenzamos nosotros toda la instrucción que habíamos recibido, preparamos toda la tienda. Las tiendas tienes que hacerle sus
mi canalcito por si llueve y toda la cosa, la amarre. En la noche nos fuimos, después de todos los juegos, cantos y cosas que hubo, nos fuimos a dormir. La noche empieza a llover. Los que son de Sudamérica, acá cuando empieza una tormenta en Argentina, más en la montaña, son tormentas eléctrica, viento, y cae agua, parece que tiran con mangueras, te tiran. Una tormenta terrible, eran como 20 carpas, tiendas de campaña, y nosotros estábamos adentro y pensábamos, amarramos bien esto, hicimos esto otro, lo hicimos, pero en la noche así, en medio de la tormenta, se empieza a escuchar gritos, ¡ay, que se metió el agua! Y empieza, creo que se inundaron como 7 tiendas. Se inundaron como 7, unos terminaron durmiendo en otro lugar, algunos se vinieron y se metieron con nosotros, y eso era porque había muchos de los que estaban ahí, habían faltado a las prácticas y no habían amarrado o no habían hecho su canal, entonces se inundaron. Y tenía que ver con una disciplina. Si tú no eras disciplinado, porque ellos te enseñaban a cómo hacer una brújula en medio de la nada, cómo hacer fuego, cómo hacer esto, qué pasa si uno se quiebra en medio de la montaña y hacer un entablillado, camillas y toda la cosa. Entonces teníamos que ser como muy disciplinados, ¿no? Muy disciplinados con esto. Estos compañeros no fueron disciplinados, se inundaron. Pero así pasamos la noche y nosotros aprobamos, esa vez aprobamos. Luego también, haciendo un contraste quizá con esto en cuanto a la disciplina, estábamos en la iglesia, el grupo de jóvenes, los muchachos más que nada, nos gustaba mucho el fútbol y salíamos a jugar siempre, pero no teníamos condición. Realmente nos agitábamos, nos cansábamos, y en la iglesia había un señor, yo creo que de mi estatura. Él estaba por acá, su panza muy redonda, era peloncito también, es un hermano que quiero mucho, y nosotros le dijimos, porque era el papá de uno de los chicos de la iglesia, y le dijimos, queremos que nos prepare para jugar mejor al fútbol y qué sé yo, y bla, 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 y él tuvo instrucción militar, dio instrucción militar por 17 años. Entonces nosotros dijimos, nos entrena, nos prepara, y dijimos, pues sí, nos dice, vamos a empezar los martes y los jueves y vamos a tener 5 minutos. Y yo tengo un primo que él no se puede quedar callado. Cuando él le dijo 5 minutos, dijo, ¿cómo que 5 minutos? Vas a hacer 20, 15, media hora. Es más, te doy 1 minuto, le dice. Ok, ahí llegamos el martes con nuestras toallitas acá, equipo de gimnasia, toda la cosa, preparado. Él es un panzoncito, se paró al frente nuestro, nos formó a todos y él dijo, yo quiero que ustedes me escuchen. Lo que van a hacer es obedecer mis órdenes. Yo les voy a enseñar la gimnasia. Si yo la puedo hacer, ustedes la pueden hacer, dijo. Ok, sí. Entonces él empezó, se ponía derechito y con su panza igual llegaba abajo. Él lo hacía. Pero nos explicó, eran 3 ejercicios nada más que íbamos a hacer. Entonces él decía, ustedes escuchan y cambian. Y empezó. Yo creo que no duramos ni 1 minuto. Mi primo salió corriendo al baño, empezó a devolver. Nosotros nos tiramos al piso y no podíamos. Creo que no llegamos al minuto. No podíamos. El dolor del cuerpo me duró como más de una semana. Pero no alcanzamos a hacerlo. Y eso es porque no teníamos la disciplina. Cuando uno piensa en un soldado, y lo que Pablo estaba dándole una comparación de un soldado, era de alguien disciplinado, alguien que era constante todos los días, alguien que se esforzaba cada día para ser el mejor. Y él se esforzaba solamente con un fin, recibir órdenes. Yo aprendí eso de este señor. En el ejército eso hacen. Si tú no escuchas la voz de mando, no estás preparado. Si tú no aprendes a obedecer, no estás preparado. Y Pablo le iba a decir, de alguna forma le iba a utilizar esta comparación para esto, decirle que el soldado debe entregarse completamente. Fíjate, más adelante, en segundo lugar, la segunda comparación, versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta
No es coronado si no lucha legítimamente. Va a utilizar la segunda comparación y tiene que ver con un atleta. El atleta era aquel que se empeñaba. No sé si entienden esa palabra empeñar. No es de ir a la casa de empeño y que te den algo. Señor, ¿nunca te pasó que te empeñaste en algo? Que voy a hacer esto y lo voy a lograr y lo voy. Los niños por lo general hacen eso. Quiero esto. Caleb es así. O sea, quiere algo y lo disciplinas, pero yo quería esto. Y le dice, pero ya te di, pero yo lo quería. O sea, se empeña con una cosa y no lo sacas. Y el atleta es alguien así. El atleta es alguien que se empeña en algo, en una competición, y trabaja de tal forma, abandonando aún sus gustos. Porque aún el atleta tiene que dejar quizá esas cosas, esos gustitos de una comida especial. ¿Para qué? Para prepararse para esa competición. El atleta se prepara de tal forma que deja todo por ello. Fui con mi esposa a Ciudad Guzmán hace un tiempo atrás. Había un americano ahí pastoreando, empezando una nueva iglesia. Había una oportunidad quizá de nosotros ir también para ir a apoyarles. Y fuimos un sábado y domingo. Y él me dice en la noche, me dice, Darío, me dice, yo todos los días salgo en la mañana temprano y corro 5 kilómetros. Ah, qué bueno, le digo, ¿te acompaño? Pero son 5, pero ¿me vas así? Claro, le digo, yo te sigo. Y ahí salimos en la mañana, me preparé todo y salimos. Empecé a trotar y le seguí el ritmo. Pero me dolió el cuerpo, mi esposa sabe. Llegué a la casa del pastor y no me podía mover. No, le digo, nunca más hago esta locura, le digo, nunca más. Pero corrí, fui y volví, porque en un momento él corría, luego caminaba y seguía, luego le digo, pará, descansé, pará un poquito, le digo. No me podía mover después. Era impresionante, el lunes fui al trabajo y caminaba así. ¿Qué te pasó? Nada. Pero eso te pasa cuando no estás preparado, no estás capacitado. Estaba también, acá cuando llegué, empecé a trabajar en Telcel, el jefe de ahí, cada posada él hacía en un lugar que tenía su posada, ¿no? Para todos los empleados, pero él siempre fue de que si quieres ganarte un premio, hace un juego y el que lo gana, y así, hasta los últimos que quedan, compiten por el mejor juego. Ah, pues llegué hasta la final. Ya habían pasado varios años desde que llegué acá. El cuerpo cambió, era diferente. La verdad, antes corría muchísimo, podía estar horas y horas jugando y no me cansaba. Pero ese día vienen y era el último juego y empezaron a decir, no, que jueguen a la forcita y qué sé yo. Y alguien dice, una carrera. Y yo sabía que era rápido. Yo sabía que podía correr muy rápido. Y vi a mi compañero y dije, me lo llevo. Dije, no, pues sí. Y le dije carrera. Y el premio era una pantalla plana así gigante y todo eso. Y ahí salimos a la calle, nos preparamos y dije, y acá me vuelo. Me preparé y cuando salí me dicen ya, y empecé a correr. Y lo vi que hizo. Y yo lo miré y por más que me esforzaba no llegué, no lo alcancé. Me sacó como yo creo que media cuadra. Y dije, para consuelo a lo que hice, lo llevé a su casa con su tele. Y me ganó la tele. Pero me ganó y es que no estaba preparado. Yo no practicaba ni nada. Y así es en la vida. Pablo le va a dar esta comparación de un atleta, alguien que se empeña en algo para alcanzar una meta. Y así, aun cuando uno no está preparado en la obra de Dios, cuando uno no se capacita día a día, cuando uno no se exige al 100 para lograr llegar a la meta, va a ser muy difícil. Vas a ver a los cristianos pasar así y uno quedarse atrás. Vas a quedarte atrás. Y fíjate, en tercer lugar, él utiliza otra comparación. Versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador, el obrero, el peón, el agricultor, podríamos decir, para participar de los frutos debe ¿qué? Trabajar. O sea, no puedes tomar un fruto si no trabajaste antes. No puedes decir, ay, yo preparé a esta persona si no trabajaste antes. Si no invertiste tiempo. No invertiste tiempo.
estábamos en Argentina, éramos chicos, teníamos, yo creo que alrededor de 13, 14 años, viene un chavo y dice, tenían una finca grande como de 14 hectáreas, y se le ocurre a él decir, bueno, vamos a plantar chícharo. Vamos a plantar chícharo y vamos a empezar y fue, compró costales, limpiamos la tierra, fuimos, nos levantábamos como a las 4 de la mañana y nosotros dijimos, te vamos a ayudar, sí, vamos. Y ahí vamos, 5 de la mañana, ahí en medio del campo, todos los arboletes, primero a tumbar árboles, todas las manos ampolladas, igual parecía que esas ramas no las sacábamos más. Luego tiramos la semilla, nadie nos dijo nada que tenía que cuidar las plantitas, luego empezó a salir hierba mala. Y ahí andábamos de rodillas en el campo, sacando plantita por plantita, sacando la hierba mala por los surcos. Y así, hasta que salieron las plantas. Y luego que salimos, creo que solamente sacamos como 30 costales o algo así, porque no las supimos cuidar. Pero nos matamos trabajando y no vimos nada, porque no sabíamos. Y es interesante que cuando uno ve el labrador, para participar de los frutos debe trabajar de una forma dura en la tierra. Aquel que trabajó, aquel que estuvo en el campo, te das cuenta que el trabajo del campo es duro. Mi papá fue albañil, ¿no? Y él trabajaba en la construcción y a veces lo veías llegar fundido a la casa, cansado de todo, de trabajar ahí, venía y seguía trabajando a veces en la casa, construyendo y haciendo, y había días que él llegaba y se sentaba afuera de la casa mirando hacia adentro, y lo que él había hecho, lo disfrutaba. Había hecho el piso, había hecho el techo, había construido muro, se sentaba a mirar su casa, porque él todo lo que había trabajado lo estaba metiendo ahí. Lo trabajaba, por eso acá el pasaje va a decir, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, debe trabajar. Y fíjate, no solamente el soldado, no solamente el atleta, no solamente el obrero, tiene que ser alguien que es esforzada, dedicada, dejarse a sí mismo. Alguien me decía una vez que en el ministerio, cuando uno entra al ministerio, se abandona a sí mismo. Hay veces que quieres estar en la casa, y quizás estar acostado viendo la tele, pero tienes que ir a visitar a alguien, o tienes tal cosa, o tienes que enseñar, o tienes que hacer esto otro. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, debe trabajar, esforzarse. Y Pablo le escribe así a Timoteo, ¿no? Esfuérzate en la gracia. En el versículo 7, ya tengo tiempo todavía. Versículo 7 dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Quizá es la conclusión, ¿no? La conclusión de Pablo en estos pasajes. Considera. Esa palabra considerar es ejercer la mente, comprender, captar, prestar atención. ¿Tanto en qué? En estas comparaciones que yo hago. Te estoy diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate como un soldado, como un atleta, como un labrador. Esfuérzate en la gracia. Yo quiero volver atrás, ¿no? Cuando uno ve el trasfondo de la carta, vas a darte cuenta, es una carta personal. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, hijo mío, esfuérzate como soldado, como atleta, como un labrador. Pero esfuérzate en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque vienen cosas difíciles. Y a veces uno se pone a ver la vida y en nuestra vida vienen cosas difíciles. Y las cosas difíciles no son que te tenga la falta económica. No es que no tengas una casa. Las cosas difíciles es que personas se están perdiendo. A veces la visión, ¿se acuerdan que cuando Pablo comienza diciendo, tu hijo mío, lo va a mencionar como hijo, como alguien que es de la misma esencia, pero esa misma esencia tiene una misma idea. Pablo tenía un mismo objetivo, el fundar y establecer nuevas iglesias, el preocuparse por qué cosa, porque otros vengan al arrepentimiento, porque el evangelio se expanda. Esa era la preocupación de Pablo, no que tenga una casa bonita, no que tenga un auto bonito, sino que lo que él estaba diciendo, esfuérzate porque necesitamos predicar el evangelio. ¿Dios a qué te llamó? ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Se acuerdan que cuando uno ve el ejemplo de un soldado, el soldado está capacitado para qué? Para recibir órdenes. ¿Cuál fue la orden del Señor?
ir por todo el mundo y hacer discípulo a todas las naciones. Dios te llamó a ser discípulo a todas las naciones. Pablo hizo un discípulo, 2 discípulos y transmitió la misma esencia. ¿A quién estamos transmitiendo nosotros? Dios te llamó a algo más grande que construir una casa. Algo más grande que hacer, ser un buen trabajador. Dios te llamó a ganar almas. Dios no solamente te llamó a ganar almas, sino que también te llamó a capacitar. Fíjate, dice ahí el versículo 4, versículo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, lo que aprendes, transmite. No te quedes con lo que tienes, transmítelo. Yo no sé cuántos años tienes de creyente, cuántos años tengo yo, sí sé. Pero ¿cuánto transmití yo a otros creyentes? ¿Cuánto transmití después de haber visto personas convertirse? Para mí ese es el desafío más grande. Y se acuerdan que al principio les decía, quisiera que Dios despertara en nosotros ese anhelo que Pablo tenía por ver iglesias fundadas. A veces uno se ve tan chiquito y dice, pero Pablo era tan grande, pero Pablo tenía el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. Pero Pablo tenía el mismo mandato que nosotros tenemos. Y Pablo va a decir, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para empezar nuevas iglesias, ¿cómo? Sufriendo aflicciones, persecuciones, pero sé como un soldado, pero sé como un atleta, pero sé como un labrador. Pablo termina esta carta, cuando él la escribe de una forma personal, ¿no? Escribe de una forma personal dirigida a Timoteo, su discípulo amado, y va a decirles cosas muy fuertes, ¿no? Esfuérzate, no te avergüences, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Va a decirle muchas frases que son directamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque él sabía que ya iba a culminar su día. Hay una canción que escribió un chileno, me la pasó cuando yo estuve en Argentina, era FIME, era la competencia de canciones de UME, y esa canción decía, y si fuera hoy que el mar se abriera, si fuera hoy que Él viniera, si fuera hoy ese último día, ¿qué es lo que nosotros haríamos, no? Y si fuera hoy que Dios te diría, ya te vas. Y uno se pregunta, ¿tienes tu discípulo a quien tú le dejarías tus recomendaciones? ¿Tienes esa persona a quien tú vas y le das tus últimas palabras? Porque Pablo prácticamente lo que estaba haciendo acá es darle las últimas palabras a Timoteo, las últimas recomendaciones, y darle las últimas de una forma profunda, mostrándole el amor de un padre hacia un hijo espiritual, diciéndole, esto es lo que tienes que hacer. Ya terminando, mi papá murió en diciembre, antes de venirme, hace ya 11 años, 12 años. Hace 12 años él se enfermó, tenía cirrosis, también su pulmón estaba afectado. En diciembre tuvimos que pasar el 24, todos la familia en el hospital, él ya casi sin aire, y estábamos, ahí fue Sabrina también en ese tiempo, estaba conociendo a la familia, comimos ahí, oramos, estuvimos todos, creo que hasta cantamos, no me acuerdo, fue un tiempo muy bonito. Y luego que todos se quedaron en un patio afuera, me metí con mi papá, él estaba en cama, ya con poco aliento también, y él me dijo muchas cosas en el transcurso de su enfermedad, pero creo que esas las tomé como las últimas palabras, ¿no? Porque cuando me acerqué a él me dijo, Darío, tenemos que predicar. Estando en sus últimos días, él me decía, bueno, Darío, estoy orgulloso y bla, 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 y esto, pero la palabra más fuerte que me quedó fue, tenemos que predicar. La gente necesita de Cristo. Y creo que siempre cuento, ¿no?, de que mi papá estando en el hospital a veces llegaba y lo veía en una cama, predicándole en otra cama. Después se despertaba de un coma o algo así y no lo encontraba y estaba en otra sala predicando. Y en su último día lo que me decía era eso, tenemos que predicar. Tenemos que predicarle a todos, todavía falta gente.
Y creo que esta era la forma en la que Pablo escribía a Timoteo, diciéndole, no solamente dejando sus últimas recomendaciones, sino encarga a hombres fieles que sean idóneos, que estén preparados para sufrir penalidades, para sufrir prisiones por la causa de Cristo. Eso era lo que estaba diciendo. Y por eso esta mañana para mí creo que es el sentir de decir, esfuérzate, esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforcémonos como un soldado. Yo no sé si te tocó jugar alguna vez a los soldados y andar firme, caminando y haciendo. Esfuérzate como un soldado, alguien disciplinado. Y quizá lo que escuchaba recién, el hecho de estar día a día con tu hora silenciosa, el hecho de estar día a día con tu oración, el hecho de estar día a día cerca de Dios, es la disciplina que necesitamos. Esfuérzate como un atleta, de alguna forma, pensando solamente en la meta, pensando en el objetivo que tengo de prepararme para esa carrera. Prepárate como un labrador que para participar de los frutos debe trabajar primero. Ahora, ya terminando con esto, yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos? Porque llega a este punto y Timoteo estaba desanimado, ¿no? Desanimado, pero Pablo le va a decir, esfuérzate. Y yo no sé cómo estés en esta mañana. Capaz que sí estás bien animado y ahí contento, pero quizás estás como por el piso, ¿no? Desanimado por cosas, circunstancias que pasan en la vida, quizás problemas económicos, quizás problemas matrimoniales, quizás problemas, qué sé yo, en la familia, en la salud, en lo que sea. Pero Pablo va a decir, esfuérzate como un soldado. Sufre penalidades por la causa de Cristo, con un solo fin. El fin no es que Dios te dé material, el fin no es que Dios te dé salud. Si Dios tiene que permitir que sigas con tu salud así y sigas adelante, si Dios permite que todavía siga en tu situación económica así 20 años más, esfuérzate y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque lo que nosotros no entendemos es que Cristo viene pronto. En cualquier momento Cristo viene y todo se acabó. ¿Y qué dejaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Yo por eso quiero en esta mañana hacer un llamado a despertar hacia la obra, abrir los ojos y mirar como Pablo y quizá el Señor Jesucristo miraba. La obra, mirando y soñando, quizá mirando a estos chicos, armando una reunión de jóvenes con una visión más allá de lo que nosotros podemos entender. Quizás de acá se levanten pastores, misioneros. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener, pero nosotros necesitamos de alguna forma volcarnos en ellos, volcar en personas, tomar un discípulo, hacer un Timoteo y hacer a alguien de la misma esencia, no de la misma esencia soñando con una casa, soñando con un buen trabajo, sino soñando con la obra de Dios, soñando ver que otra iglesia se funde, quizá en Tezistán, quizá más allá, quizá en la otra punta de la ciudad, pero soñar con nuevas iglesias, porque ese era el sueño de Pablo. Veía a Timoteo y decía, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Porque no quiero a otro, sé que Timoteo es alguien que va a enseñar lo mismo que yo, alguien celoso de la doctrina. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo para con la obra de Dios? ¿Solamente estar en una iglesia, sentado, quizá participando en la obra, quizá en la alabanza, con jóvenes, con multimedia, con mujeres, niños? ¿Hacia dónde va nuestra visión? Dios te dio la oportunidad quizá de estar con jóvenes, ¿no? Pero ¿hacia dónde apuntamos con esos jóvenes? Capaz que con esta fortaleza que tenemos y con la sabiduría de los ancianos, de los más grandes, podemos alcanzar y fundar otra iglesia. ¿Cuántas iglesias se fundaron por clubes bíblicos? Ustedes no tienen idea cuántas iglesias se comenzaron por solamente un grupo de jóvenes o una actividad de niños. La visión de Pablo era ir más allá. Lo que estaba diciendo Pablo a Timoteo, acá te paso la estafeta. Y acá está, ahora te toca a ti. Tu visión tiene que ser establecer nuevas iglesias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo discípulos. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Pablo deja estas comparaciones. Pablo le va a decir, esfuérzate. Nosotros no sabemos cuándo es la hora, el momento, el lugar, pero un día Cristo viene. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar orando y dando gracias a Dios por este tiempo.
Amado Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa carta, Señor, que tú nos dejas, Señor, la segunda carta a Timoteo, Señor. Y ver estos versículos, Señor Dios, que nos anima a esforzarnos día a día. Viviendo en una sociedad donde el mundo, Señor Dios, cada día nos ataca, Señor. En cada momento que salimos, Señor, nuestra vida también, Señor Dios, nuestra carne. Luchamos con ella día a día, Señor Dios, en nuestra mente, con nuestros ojos, pero también luchamos con un adversario, Satanás, que ya fue vencido, Señor. Pero Pablo va a dejar estas palabras diciendo: esfuérzate en la gracia, aviva el fuego del don de ti, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora, Dios, haznos que nosotros nos apropiemos de todo esto, Señor, y que podamos nosotros abrir nuestros ojos hacia la obra y poder de alguna forma soñar con ver iglesias fundadas, Señor Dios. Que podamos nosotros tener un Timoteo de una misma esencia, soñando con lo mismo, Señor. El ver tu obra crecer y crecer, Señor. Dios, haz que de esta iglesia se levanten hombres y mujeres que den la gloria a tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.